En este video te voy a enseñar a cómo conectar tu motor de 3 velocidades desde cero. No importa si es marca Sankei, no importa si es marca china y no importa si es Lasco u otra marca, con que sea de 3 velocidades vas a poder conectar tu motor con este video. Así que vamos a comenzar. En este primer paso vamos a identificar nuestras bobinas y también vamos a corroborar o a asegurarnos de que tengan continuidad cada una de ellas. Para comenzar, te decimos de que aquí existen 4 bobinas y cada una de estas 4 bobinas tienen una entrada y una salida, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestro estator en la posición en la cual trabaja. Cuando nuestro aspa está por aquí, girando hacia la derecha, vamos a llamar a las 4 líneas que están aquí a nuestra derecha, vamos a llamarles entradas. Y a las 4 líneas que salen de este lado izquierdo, le vamos a llamar salidas. Es decir, que aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí serían salidas. Y desde aquí hasta aquí, aquí y aquí, vamos a llamarles entradas. Vas a notar que hay un ligero espacio entre ellas. Este ligero espacio es lo que hace dividir las entradas de las salidas. Si nosotros le damos este giro a nuestro estator, siempre las entradas van a ser entradas y las salidas van a ser salidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros ya identificamos que las entradas las tenemos de este lado, entonces van a seguir siendo entradas estas mismas de aquí, ¿ok? Estas mismas de aquí son entradas, entradas, salidas y salidas, aunque nosotros le demos la vuelta. Entonces queremos decir con esto que si de frente estas son entradas a las que están a la derecha, al darle vuelta al estator, entonces nuestras entradas vienen quedando a la izquierda, porque le acabamos de hacer este giro, ¿ok? Si nuestras salidas están a la izquierda, al girarlo van a quedar a nuestra derecha. Siempre las salidas van a ser salidas y las entradas van a ser entradas. Como nosotros vamos a trabajar nuestro estator en este sector o a este lado, entonces ya sabemos que nuestras entradas van a quedar a la izquierda y nuestras salidas a la derecha. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo en este primer paso? Lo que vamos a hacer es tomar nuestro multímetro. Vamos a tomar nuestro multímetro, lo vamos a poner en la escala de 2000 ohmios. Y en esta escala de 2000 ohmios, entonces es donde nosotros vamos a proceder a revisar cada una de nuestras bobinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar una entrada con una salida. No solamente vamos a ver que la bobina o cada una de las bobinas tengan continuidad, sino también vamos a ver qué lectura nos da cada una de ellas. Vamos nosotros a recibir 4 lecturas. Y de esas 4 lecturas, 2 lecturas van a ser altas y otras 2 lecturas van a ser bajas. ¿Ok? Así que nos vamos a buscar un papelito donde anotar y un lápiz. Y entonces en este papelito, en este papel, vamos a anotar las lecturas que nos vayan dando, ¿verdad? Nuestras bobinas. Vamos a ponerlo por aquí el papelito. Y entonces vamos a tomar cualquiera de estas líneas, cualquiera de estas bobinas que están aquí, o entradas, mejor dicho. Recordemos de que ahora nuestro estator lo tenemos desde el conexionado, entonces nuestras entradas ahora están a la izquierda y nuestras salidas están a la derecha, ¿ok? Entonces vamos a tomar una y al tomar una línea vamos a ir comprobando con cada una de ellas, con cada una de las salidas, con cuál tiene continuidad. ¿Ok? Vamos a comprobar 2 cosas simultáneamente. La primera es que haya continuidad y si hay continuidad vamos a obtener una lectura. ¿Ok? Así que pongámoslo por aquí y vamos a ver aquí. Ok, no tenemos continuidad. Entonces quiere decir de que esta línea, esta entrada, no corresponde con esta línea de aquí. Vamos a tomar otra y no hay. Tomamos otra, no hay. Y tomamos esta última. Ok, ahí tenemos
70 ohmios, ¿ok? Tenemos una bobina de 70 ohmios, la vamos a anotar aquí y vamos a decir 70 ohmios. Esa es nuestra primera lectura. Vamos a tener una segunda lectura, vamos a tener una tercera lectura y una cuarta lectura, ¿ok? Estos números me están saliendo muy malos, pero bueno, se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, tenemos una primera bobina con 70 ohmios. Ahora vamos a tomar otra entrada y vamos a empezar a ver con cuál tiene continuidad. No encontramos continuidad. Ahí está. Y dice que tenemos una bobina de 18 ohmios. Ok, esta es una segunda bobina y tiene 18 ohmios. Ok, 18 ohmios. Ahí la tenemos. Ahora vamos con una tercera bobina. Tomamos una entrada. Volvemos a comparar. Y tenemos 159. Ok, 159 ohmios. La anotamos aquí. 159 ohmios. Ok. Ok, la última bobina y dice que tiene 10 ohmios. Correcto. Muy bien, tenemos 10 ohmios. Ahí tenemos nuestras 4 lecturas. ¿Vieron? Ya se cumplió lo que yo dije. 2 lecturas altas, una de 70 y otra de 159 ohmios, y 2 lecturas bajas, una de 18 y otra de 10. ¿Ok? Así que nosotros ahí tenemos nuestras 4 lecturas y entonces hemos cumplido ya con verificar que nuestras 4 bobinas tengan continuidad, que no tengamos ninguna que esté dañada y que aparte de eso pues nos brinden las resistencias en ohmios de lo que miden cada una de nuestras bobinas. Así que vamos a continuar. En este segundo paso vamos a elaborar un pequeño diagrama de cómo va a ir conectado nuestro motor de 3 velocidades. ¿Ok? Es un diagrama sumamente sencillo, sumamente fácil. Vamos a enfocar un poquito hacia abajo. ¿Ok? Entonces, mira, es sencillo, muy fácil, ya lo he enseñado en otros videos. Vamos a hacer una pequeña representación de nuestro estator. Nuestro estator está así, ¿verdad? Estator, ¿ok? Ok, estator. Entonces, nosotros tenemos 4 bobinas, ya lo dijimos. Cada una de ellas tiene una lectura, ¿ok? Vamos a representar nuestras bobinas. Aquí tenemos, dijimos que tenemos, ¿verdad? A la derecha, entradas, y dijimos que a la izquierda tenemos salidas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 2, 3 y 4 salidas. Y por aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 entradas. Ok, nuestras bobinas vienen así. No importa si no queda perfecto, no es necesario que quede perfecto, ¿verdad? Lo importante es saberlo representar y que estemos claros de qué es lo que estamos haciendo en el circuito. Ok, ahí tenemos nosotros nuestras 4 bobinas, cada una con sus salidas y cada una con sus entradas. Ok, entonces ya ahí tenemos el estator, ya vamos a seguir con esta parte, pero nosotros vamos ahorita a representar nuestro selector. Nuestro selector puede ir por aquí, lo vamos a conectar por aquí. Ok, entonces aquí nosotros vamos a tener la tercera velocidad. Vamos a tener aquí la segunda velocidad y la velocidad número 1 de este lado. Y por aquí nosotros vamos a dejar este punto que va a ser, donde vamos a conectar nuestra energía eléctrica. Vamos a colocar por aquí nuestra entrada de corriente. Vamos a poner un punto aquí, otro punto por aquí. A esta le vamos a llamar fase y a esta le vamos a llamar neutro. Ok, aquí tenemos fase y neutro. Entonces, la fase directamente
va a estar conectada, vamos a ver aquí, vamos a conectar directamente al selector de velocidades, ¿ok? Vamos a conectarlo directamente a nuestro selector de velocidades, ¿ok? Ya eso ya lo entendimos, está muy sencillo de entenderlo. Entonces, ahora la línea neutro es la que se va a introducir aquí en el circuito y la vamos a conectar de la siguiente manera. Va a salir nuestra línea neutro, va a llegar hasta como por aquí y aquí vamos a tener un capacitor de arranque, ¿verdad? Vamos a ponerle su nombre aquí, vamos a ver si lo acomodamos por aquí, capacitor de arranque. Aquí tenemos nuestro capacitor de arranque, aquí tenemos nuestra línea neutro, nuestra línea de fase, ya la línea de fase conectada al selector de velocidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta ver internamente aquí nuestras bobinas, el conexionado de nuestras bobinas. Ok, entonces resulta que nosotros vamos a conectar un fusible térmico en esta parte de aquí. Vamos a conectar, antes de que nuestra línea neutro conecte al capacitor, vamos a poner un fusible térmico. Un fusible térmico y lo conectamos ahí, pero también esta misma conexión va a ir directamente a la entrada de nuestra bobina, nuestra primera bobina. Ahora vamos a ponerle nombre. Nosotros vamos a tener aquí la línea de trabajo. Esta primera bobina que se encuentra con el circuito, que inicia el circuito, prácticamente le vamos a llamar bobina de trabajo. Esta es una bobina auxiliar, la siguiente. Esta es otra bobina auxiliar, digamos bobina auxiliar número 1, bobina auxiliar número 2, ¿verdad? Y esta última línea se va a llamar línea de arranque. Y le vamos a poner así para no confundirla con las auxiliares. Ok, ahí nosotros tenemos línea de trabajo o bobina de trabajo, bobina auxiliar número 1, bobina auxiliar número 2 y bobina de arranque. Ok, entonces, cuando nosotros ya tenemos esto así, falta ahora saber cuál de las bobinas, con nuestras lecturas, con la lectura que tenemos aquí, cuál de ellas es la de trabajo, cuál bobina es auxiliar, un número 1 y auxiliar número 2 y la de arranque. ¿Ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Muy sencillo, esto es sencillísimo, fácil de entender y espero estar explicando bien todo para que ustedes lo hagan con mucha facilidad, sin ningún enredo. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar con con las bobinas que nos dieron valores altos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. De las dos bobinas de lectura alta, que son la de 70 y la de 159, vamos a elegir la de menor valor, en este caso la de 70. Esta bobina es con la que vamos a comenzar y se va a llamar bobina de trabajo. Bobina de trabajo. Ahora, la segunda bobina que nosotros vamos a ubicar en nuestro circuito va a ser una de las dos que nos dieron lecturas bajas. Ok, entonces tenemos la de 18 y tenemos la de 10 ohmios. ¿Cuál es la que nosotros vamos a colocar de estas dos bajas? La de mayor valor. Es la que va a ir como segunda bobina. Ok, y esta bobina es la auxiliar número 1. Ok, ahora, de las bobinas que nos quedan, que son la de 10 y la de 159, de las dos más bajas vamos a colocar la de menor valor. Ok, ok, 10 ohmios como tercera bobina. Esta va a ser la auxiliar número 2. Ok, y aquí como última bobina la de 159, que es la de mayor valor, no solamente de las dos altas que nos dieron, sino de todas las bobinas. 159 ohmios, que es la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, se los repito. De las dos más altas, la más baja. De las dos más bajas, la más alta.
Y luego seguiría la bobina de menor valor y luego la de mayor valor. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a trasladar entonces este mismo orden que tenemos aquí en el papelito, lo vamos a trasladar a nuestro diagrama. Ok, ¿qué dice nuestro orden de bobinas? Que vamos con la primera, que es de 70 ohmios. La vamos a anotar aquí, no sé si lo logren ver ahí. Entonces vamos a anotarlo aquí, 70 ohmios. Luego sigue la de 18 ohmios. 18 ohmios, ahí lo ven, ahí estamos. Dice que ahora seguimos con la de 10 ohmios y por último la de 159 ohmios. ¿Ok? Entonces, el mismo orden que le he dado aquí, 70, 18, 10 y 159, 70, 18, 10 y 159 es con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, la línea de trabajo tiene 70 ohmios, la auxiliar número 1, 18, la auxiliar número 2, 10 ohmios y la de arranque tiene 159. Ok, vamos a trabajar entonces nosotros con ese orden y con ese orden vamos a conectar nuestro motor. Ahora bien, ya le dimos posicionamiento a nuestras bobinas, ahora viene cómo es que se conecta. Aquí nosotros ya conectamos nuestro fusible térmico a la línea neutro, lo conectamos al capacitor y luego esta misma línea viene hacia el inicio de nuestro embobinado en la entrada de la línea de trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora agarramos la salida de esta misma bobina de trabajo que tiene 70 ohmios y la vamos a conectar con la salida de nuestra bobina de 18 ohmios, la auxiliar número 1, y nosotros entonces vamos a conseguir con esta unión la tercera velocidad. ¿Ok? De acuerdo. Ahora tomamos la entrada de esta misma bobina auxiliar número 1, la entrada la tomamos y la traemos a conectarse con la salida de la bobina de 10 ohmios, que es la auxiliar número 2, formando así la segunda velocidad. Ahora, para formar la primera velocidad, vamos a tomar la entrada de la bobina de 10 ohmios y nos la vamos a traer hasta aquí y vamos a formar entonces la primera velocidad con la salida de la bobina de arranque que tiene 159 ohmios con su salida y ahí está la primera velocidad. ¿Ok? Así es como lo vamos a hacer. Ahora, la entrada de esta bobina de arranque de 159 que quedó libre es la que va a ir directamente conectada, y lo voy a hacer con el lapicero negro. Vamos a ver aquí. ¿Ok? Entonces va a ir conectada al otro extremo del capacitor de arranque. Espero que quede claro. Sin embargo, te lo repito de nuevo, ojalá no sea muy aburrido. Cuando nosotros vayamos a conectar nuestro circuito, nuestro motor, la línea fase va a ir directamente conectada hacia el selector de velocidades. ¿Ok? Ahora, la línea neutro va a uno de los extremos del capacitor de arranque, pero vamos a ponerle un fusible térmico para proteger nuestro motor. Y esta misma línea neutro va a conectarse o va a empalmarse con la entrada de la bobina de trabajo de 70 ohmios. La salida de esta misma bobina de 70 ohmios, que es la línea de trabajo, que es la bobina de trabajo, va a conectarse en su salida con la salida de la bobina auxiliar número 1 de 18 ohmios, formando así la tercera velocidad. En la entrada de esta bobina de 18 ohmios se va a ir a conectar con la salida de la bobina de 10 ohmios, que es la auxiliar número 2, para formar la velocidad número 2. Y la entrada de esta bobina de 10 ohmios, ¿verdad? Se va a conectar con la salida de nuestra bobina de arranque de 159, formando así la primera velocidad. ¿Ok? Luego, la entrada de esta bobina de arranque va directamente al otro extremo del capacitor. ¿Ok? Ahora, aquí nosotros tenemos nuestro selector y simplemente lo que vamos a hacer es conectar pues cada velocidad a donde corresponde.
Así vamos a conectar nuestras velocidades, tercera velocidad en su selector, segunda velocidad donde corresponde y la primera velocidad también. Ok, así vamos a conectar nuestro motor y ya vamos a continuar con nuestro video. Ok, ya estamos aquí listos en este tercer paso para dar inicio ya a nuestro conexionado y también para seguir los pasos que dice nuestro diagrama. Ok, aquí yo ya me adelanté a colocar el fusible térmico en la línea gris porque estos cables que ustedes miran aquí, estas líneas son las líneas donde va a ir, donde van a ir las conexiones de nuestras bobinas. Ok, entonces la línea gris donde yo ya coloqué el fusible térmico es la que va a ir conectada directamente a el cable neutro, como dice nuestro diagrama, al cable neutro, y ahí tenemos el fusible, y a la vez se va a conectar con la entrada de nuestra línea de trabajo de 70 ohmios. Ok, ahora, este fusible térmico, si ustedes observan, no he soldado nada, lo que hice fue entorchar aquí nuestro fusible, y no voy a aplicar calor porque no voy a aplicar soldadura porque se nos dañaría posiblemente nuestro fusible. Ahora, este fusible, para que ustedes tengan el dato, 115 grados Celsius en 2 amperios y 250 voltios, ¿ok? Para que ustedes tengan ese dato. Entonces, ese es el fusible que nosotros vamos a utilizar de protección para nuestra bobina. Aquí ya lo tenemos conectado, como les dije, me adelanté para no hacer más largo de lo que ya es este video. Y de hecho, tengan paciencia, este video es así porque si lo hacemos a la ligera, ustedes no van a entender, van a cometer errores en su estator o en su conexionado y por lo tanto, pues no va a servir de nada, no va a servir de nada llevarlo a la ligera si no lo ponemos bien explicadito, si no lo hacemos bien explicadito todo, entonces pueden cometer algún error ustedes. Entonces, ya tenemos conectado nuestro fusible, como bien lo manda nuestro diagrama, ya tenemos conectado solo un extremo. Entonces, yo acabo de conectar el extremo que va directamente hacia el capacitor de arranque. Miren, el capacitor de arranque se encuentra aquí. Aquí tengo el selector de velocidades también. Entonces, en uno de estos dos extremos, no importando en dónde, porque este capacitor o los capacitores no tienen polaridad, vamos a conectar tanto el cable neutro como el cable gris, que es el que va directamente a la entrada de nuestra bobina de trabajo. Entonces, no importando en cuál de los dos extremos lo conectemos, en uno de los extremos tiene que ir conectado, como dice nuestro diagrama, el cable neutro con el cable de entrada de nuestra bobina de trabajo. Ok, ya saben que en medio de todo eso va nuestro fusible térmico de protección. Y este fusible, perdón, este capacitor de arranque tiene 2.5 microfaradios, más o menos 5%. Y aquí tenemos que este capacitor de arranque está para 250, a ver si se ve bien ahí, 250 voltios de corriente alterna, 60 y 50-60 Hz de frecuencia. Y bueno, estos son los datos que tiene nuestro capacitor de arranque. ¿Ok? Aquí te decía que este extremo va a ir hacia nuestro capacitor de arranque, entonces quiere decir que este extremo de aquí, este que queda aquí, de nuestro fusible, va a ir conectado, lo vamos a conectar entonces en el otro extremo, o mejor dicho, en el extremo que va de la bobina de trabajo. ¿Ok? Para eso me conseguí este trocito de cable que vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? Porque no es correcto conectar directamente el fusible térmico con una de las líneas que corresponde a la bobina de trabajo en su entrada, ¿verdad? Tenemos que buscarnos un alambrito como este para hacer nuestra conexión, ¿ok? Entonces vamos a empezar a colocarlo. Miren que no estoy utilizando estaño, no estoy utilizando estaño para la instalación de nuestro fusible porque se nos puede dañar el fusible si utilizamos calor, ¿verdad? No podemos aplicarle calor aquí. Vamos a dejarlo solamente así. Aquí vamos a colocar nuestro aislante térmico para proteger de choque eléctrico, ¿verdad?, al fusible.
Bueno, este ventilador que estamos reparando hoy, normalmente de fábrica no trae fusible térmico, pero yo se lo estoy agregando aquí porque así es como va a quedar más protegidito nuestro motor. Ok, miren ustedes, les soy honesto, tuve que ocupar un poquito de fuego para poder cerrar el aislante térmico y voy a ocupar otro poquito para cerrar un poquito aquí, ¿ok? Ok, pero la idea es no aplicarle nada de calor, la idea es esa, ¿no? Entonces tuve que aplicarle sí calor para cerrar bien el aislante térmico y así el fusible que quede bien protegido, ¿ok? Que no se nos vaya a mover. Ok, entonces, como yo apliqué calor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a corroborar de que este fusible térmico se encuentre en buen estado. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo tengo empalmado, como un puente, tengo un puente aquí entre el fusible térmico y esta línea de aquí, y a la vez esta línea a través del fusible térmico está conectada con la línea gris, como ya se los había mostrado. Entonces voy a ver la continuidad, voy a poner mi multímetro en continuidad y voy a tomar la línea azul y voy a tomar aquí la línea gris. Me tiene que dar continuidad, ¿verdad? Así como lo, así como lo están viendo ustedes, tenemos continuidad, lo que significa que nuestro fusible, a pesar de que le aplicamos calor, no se dañó, ¿ok? Bueno, si te está gustando el video, dale like, compartilo, suscríbete si no estás suscrito aún y siempre comentar que estamos esperando siempre tus comentarios, tus preguntas. Ok, continuamos entonces. Ya tenemos instalado nuestro fusible. Ahora, ¿qué nos dice el diagrama? Que nos vamos a ir, óigase bien, a la entrada de la bobina de trabajo, que es la de 70 ohmios, y vamos a conectar nuestro cable neutro, que prácticamente es como conectar el cable neutro, conectando esta línea azul que va directamente a conectarse con la línea de trabajo, como ya bien te lo decía, y con el neutro aquí en el gris, ¿ok? Cuando se conecte directamente al capacitor de arranque. Ok, entonces, vamos entonces a tomar nuestro multímetro, lo vamos a poner en la escala de 2000 ohmios, ahí por si acaso no lo has visto, ahí, y vamos a identificar cuál es nuestra bobina de trabajo, ¿ok? Porque es la bobina de trabajo la que vamos a conectar ahorita. Entonces, tomamos la entrada y tomamos la salida y ahí la tenemos. La bobina de trabajo nos había dado inicialmente 70 ohmios, ahorita me está dando 76, pero cuando nosotros la tomamos inicialmente nos estaba dando 70. Ok, ¿dónde dijimos que están las entradas? Las entradas están a la izquierda, porque ya dijimos que cuando tenemos el estator aquí de frente, donde trabaja el aspa, las entradas quedan a la derecha. Por lo tanto, si yo le doy vuelta así, entonces mi entrada está aquí. Eso quiere decir de que esta línea azul va a ir empalmada aquí en, aquí en la línea, en la entrada de la bobina de trabajo. Entonces vamos a enrollar esto. Miren lo que estoy haciendo. Esta es la primera conexión. Voy a darle un poquito de zoom y vamos a enfocar un poquito mejor, ¿ok? Entonces aquí ya estoy enrollando la entrada de la bobina de trabajo, ¿ok? Que es la de 70 ohmios, que ahorita que tomamos la lectura me dio un total de 76. ¿Ok? Esta es. Pero miren, miren, hay algo muy importante que les quiero compartir. Y es que para nosotros reforzar esta unión, vamos a utilizar una línea eléctrica, prácticamente una línea eléctrica. Este es como cable 18, si no me equivoco. Vamos a reventar una línea de esta. ¿Ok? Entonces, esta línea no necesitamos lijarla porque esta línea es eléctrica. En cambio, estas líneas que ves aquí sí tienen esmalte para evitar el corto, ¿no? Las líneas de nuestro motor. Y quería comentarles también de que estas líneas son de aluminio y con estas líneas
hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque se pueden reventar, se pueden dañar con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué voy a enrollar esta línea yo? Porque es difícil, muy difícil soldar líneas de aluminio con estaño. Entonces, voy a reforzar esta unión que acabo de hacer aquí con la línea azul en la entrada de la línea de trabajo. La voy a reforzar con esta línea de cobre con el objetivo de que al momento de soldar y aplicar la pasta para soldar, haya una mejor fusión, una mejor unión, ¿verdad? Entonces voy a enrollar el cable de esta manera como lo voy a hacer ahorita, como lo van a ver ustedes. Solo es enrollar, enrollar, enrollar y enrollar, ¿ok? Así lo vamos a ir haciendo, ¿ok? Y ahí ya lo tenemos. Miren ustedes, a ver si lo logramos ver. Ahí ya la tenemos. Bueno, entonces vamos a aplicar un poquito de pasta para soldar. Vamos a aplicarle así, ¿verdad? Ahí. Vamos a aplicar la soldadura. Y esperemos de que agarre muy bien el estaño, ¿ok? Ahora, ¿qué dice nuestro diagrama? Dice que vamos a buscar la salida de nuestra bobina de trabajo y la vamos a unir con nuestra salida de la bobina auxiliar número 1, que es la de 18 ohmios. Ok, entonces aquí nosotros tenemos nuestra salida de nuestra bobina de trabajo. Entonces vamos a buscar ahora la salida de nuestra bobina de 18 ohmios. Colocamos nuestro multímetro en 2000 ohmios y buscamos esa bobina 19 ohmios. Esta es la bobina que nosotros estamos buscando. ¿Y qué necesitamos? La salida. Las salidas nosotros las tenemos aquí a la derecha. Entonces estamos necesitando esta salida de aquí para unirla con esta salida de nuestra bobina de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a unir estas dos, ¿verdad? Vamos a hacer a un lado esta y vamos a unir estas dos de aquí, ¿ok? Espero que se logre ver. Vamos a hacerlo por aquí. Un detalle muy importante es que la bobina de trabajo, el calibre de este cable de la bobina de trabajo es ligeramente más grueso que las demás líneas que hay en nuestro estator. Entonces es fácil de identificar. Ok, entonces aquí tenemos estas dos líneas y las vamos a empalmar, las vamos a unir así entre sí y ahí las tenemos. Aquí, según nuestro diagrama, cuando nosotros unimos la salida de la bobina de trabajo y la salida del auxiliar número 1, que es la de 18 ohmios, la que nos dio inicialmente 18 ohmios, estamos formando con esta unión, formando la tercera velocidad. Así que lo que nosotros tenemos aquí se llama tercera velocidad. Vamos a elegir la línea blanca para conectar esta velocidad. Vamos a unirlas. Y ahí tenemos ya empalmada la tercera velocidad. Y les quiero mostrar cómo me quedó la soldadura de nuestra tercera velocidad. Ahí lo ven ustedes. Bueno, no me quedó tan bonito como me hubiese gustado, pero aquí lo tenemos, ahí donde lo ven. Antes de continuar con la conexión, quiero hacer lo siguiente. Para los que todavía podrían confundirse con las entradas y las salidas, porque como estamos hablando de entradas y salidas para poder hacer nuestras conexiones, para que no se me vayan a confundir, he dicho que cuando tenemos el estator a este lado, cuando tenemos el estator acá de frente, donde el aspa está girando hacia nuestra derecha, las entradas están acá a la derecha y las salidas aquí a la izquierda. Entonces, salidas van a ser salidas. Vamos a limpiar un poquito aquí. Entonces, aquí salidas van a ser salidas. Ahí lo marqué. Vamos a ver si lo marcamos un poquito mejor, pero bueno, ustedes están entendiendo. Salidas son salidas y entradas por aquí, ¿verdad? Entradas son entradas.
Entonces, nosotros tenemos, como ya se los he dicho, se los vuelvo a decir una vez más, las entradas van a estar a la izquierda siempre y cuando nosotros estemos en la cara donde está el conexionado de nuestro estator. Las entradas van a estar a la izquierda y las salidas van a estar aquí a nuestra derecha. Nuestro diagrama dice que ahora para formar la segunda velocidad vamos a tomar la entrada de esta bobina de 18 ohmios y la vamos a conectar con la salida de la bobina de 10 ohmios, que es la auxiliar número 2. Con la entrada de 18 ohmios y la salida de 10 ohmios vamos a conectar nuestra segunda velocidad. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos siempre con nuestro multímetro, lo vamos a poner también como siempre en 2000 ohmios, igual, ¿verdad? Como lo hemos hecho. Recordemos que la salida de 18 ohmios es la que nos forma la velocidad número 3 con la entrada. A ver si se logra ver un poquito ahí. A ver, esta salida de 18 ohmios está formando la tercera velocidad con la salida también de la de 70 ohmios de nuestra bobina de trabajo. Entonces nosotros vamos a buscar la entrada de esta de 18 ohmios para formar así con la salida de 10 ohmios la segunda velocidad. Entonces quiere decir que aquí tengo yo mi salida en la tercera velocidad. En mi tercera velocidad que está conectada aquí en la línea blanca, yo tengo mi salida de la 18 ohmios. Entonces me pongo ahí la punta del multímetro y voy a buscar entonces la entrada de la 18 ohmios. En esta línea yo tengo mi entrada. Recordemos que a la izquierda tenemos nuestras entradas. Yo tengo aquí en esta línea la entrada de la de 18 ohmios. Ahora necesito ubicar la salida de la bobina de 10 ohmios para poder hacer mi conexión y así generar mi segunda velocidad. Esta entrada con esta salida me da 15, 14. Ya vieron, ya cambió la lectura. Esta es la bobina que yo ando buscando. Esta bobina es la que nos dio inicialmente 10 ohmios. Ha variado un poquito la lectura, sin embargo, esta es la que nosotros necesitamos para conectar nuestra segunda velocidad. Entonces, como aquí nosotros tenemos la salida, esta línea que está aquí, esta línea de aquí, es la que nosotros necesitamos conectar con la entrada de la bobina de 18 ohmios, que es esta. Y entonces, con esta salida y con esta entrada, vamos a formar nosotros la segunda velocidad. Entonces, tomo esta línea y tomo esta y las voy a empalmar. Y aquí estamos formando, al unir estas dos, estamos formando nuestra segunda velocidad. Vamos a colocarle a esta unión, con esta unión vamos a trabajar con la línea amarilla para esta segunda velocidad. Entonces vamos a unir de esta manera nuestra segunda velocidad con la línea amarilla, que es la que le estamos asignando, ¿verdad? Y ahí, así como lo ves, ahí ya tenemos conectada nuestra segunda velocidad en la línea amarilla. Vamos a ponerle su alambrito de cobre. Le vamos a poner un poquito de pasta. Y entonces ahora vamos a soldar nuestra segunda velocidad. Ahí ya tenemos soldada nuestra segunda velocidad. Según nuestro diagrama, vamos a formar ahora la primera velocidad, que la vamos a lograr conectando la entrada de la bobina auxiliar número 2, que es la de bobina de 10 ohmios. En su entrada se va a conectar con la salida de la bobina de arranque de 159 ohmios. ¿Ok? Entonces vamos a buscar esa bobina de 159 ohmios. Aquí nosotros tenemos la entrada de la bobina de 10 ohmios. Ahora, esta única bobina que nos queda aquí, que es este cablecito de aquí, no sé si se logra ver, vamos a acercarlo un poquito. Este cablecito que queda aquí, con este cable de aquí, forman la bobina de arranque de 159 ohmios, que ahora me está dando 166. Ahora me está dando 166.
hasta subió a 171 ahora, pero esta es la bobina que inicialmente nos dio 159 cuando la medimos. ¿Ok? Entonces, aquí está la salida y aquí está la entrada. Entonces, esta salida de aquí, según como dice nuestro diagrama, y se lo vuelvo a poner aquí, según como dice nuestro diagrama, vamos a tomar esa salida de 159 y la vamos a conectar con la entrada de la bobina de 10 ohmios para formar así nuestra primera velocidad. Ok, entonces aquí tenemos nosotros la entrada de la bobina de 10 ohmios y aquí tenemos la salida de nuestra bobina de arranque. Lo que vamos a hacer es simplemente unirlas para así formar nuestra primera velocidad. Aquí vamos a entorcharlas, las vamos a unir entre sí. ¿Ok? Y ahí ya las tenemos, ahí ya tenemos nuestra primera velocidad. La línea que nosotros vamos a utilizar para nuestra primera velocidad será la línea de color verde. Ok, ahí ya la tenemos unida, pero ahora le vamos a poner su respectivo alambrito de cobre. Ahora le ponemos un poquito de pasta. Vamos a poner pasta. Entonces ahora vamos a soldar nuestra primera velocidad. Y ahí ya tenemos soldadita nuestra primera velocidad. Ahora lo que hace falta es conectar nuestra línea de arranque. Fíjense ustedes que es la única línea y según nuestro diagrama, cuando ya nosotros conectamos nuestras velocidades, nos queda únicamente la entrada de la línea de arranque. Y es precisamente la entrada, como ustedes pueden ver en el estator, la entrada que nos queda libre es la de acá de la bobina de arranque, ¿ok? Entonces, esta entrada de la bobina de arranque va a tener como línea asignada esta línea rosada que queda solita. Entonces, la enrollamos aquí y también vamos a colocarle su alambrito de cobre, ¿ok? Entonces vamos a aplicarle ahora un poquito de pasta para soldar. Ok, ahí ya lo tenemos. Y vamos a soldar. La pasta nos está ayudando bastante para que nuestra soldadura quede bastante bien. Ok, eso está buenísimo. Pero claro, el cablecito de cobre está también haciendo su trabajo. Ok, ahí tenemos ya soldada la línea y ahí lo pueden ver ustedes. Ahí cómo está la línea, todo está soldado ya. ¿De dónde comienza nuestro conexionado? Comienza desde la línea gris. Recuerden ustedes que esta línea gris es la que va a ir conectada al capacitor de arranque con el cable neutro, pero que a la vez esta línea gris viene hasta la línea azul, que es donde está el fusible térmico, y comienza ahí nomás la tercera, la segunda, la primera velocidad hasta llegar a la de arranque, que es la rosada. La rosada entonces es el final de nuestro embobinado, que es donde está nuestra línea de arranque. Y el inicio es, por supuesto, aquí. Entonces yo voy a medir toda la bobina ahorita y vamos a ver cuánto nos da en resistencia. ¿Ok? Entonces aquí voy a localizar aquí la línea rosada. Aquí tengo mi línea rosada, que es la línea de arranque. Entonces yo voy a medir, para que ustedes lo sepan, voy a medir de aquí, que es la línea de trabajo en su entrada, y voy a medir hasta aquí. Voy a medir hasta aquí, que es la entrada también de nuestra línea de arranque. De aquí a aquí es el total de resistencia o el total de todo el embobinado, de todo el conexionado que acabamos de hacer.
¿ok? Porque finalmente esta entrada de la línea de trabajo va a estar soldada en uno de los extremos del capacitor y esta línea de arranque, que es la entrada, también va a estar soldada en el otro extremo. Total de que estas dos líneas, esta de trabajo y esta de arranque, son las que nos dan el total del embobinado. ¿Ok? Me tiene que dar una resistencia total de la suma de todo el embobinado. Entonces voy a tomar aquí la línea rosada, que es nuestra bobina de arranque en su entrada, y voy a tomar aquí por el otro lado, aquí, la de trabajo, ¿ok? Y ahí, como ven ustedes, me está dando un total de resistencia de 255 ohmios. Aquí tengo la línea gris y por aquí, en mi mano derecha, tengo la línea rosada, ¿ok? Que cuando me hace contacto, cambia la lectura por otra, pero tenemos 256, 255 ohmios de resistencia, lo que significa que nuestra bobina está totalmente conectada. Pero obviamente no hemos terminado, todavía nos hace falta. Ahora lo que vamos a hacer es a proteger cada unión que hemos realizado. Vamos a ponerle su respectivo aislante térmico, ¿ok? Así que vamos a proceder a hacer eso ahorita. Bueno, así como están viendo ustedes, ya he puesto el aislante térmico, agrupé todas las conexiones que hicimos, las agrupé y le puse su aislante térmico. Aparte de eso, también le puse sus bridas de sujeción de seguridad, ¿ok? Pero claro, ahora vamos a cortar estos sobrantes. Y por supuesto, ahí ya tenemos nuestro conexionado. Ok, no quedó estéticamente tan bonito, pero ahí ya tenemos nuestro conexionado. Y algo importante después de que ya tengan esto, algo muy importante es verificar que de verdad nuestro motor tiene vida, ¿no? Ok, lo ponemos siempre en 2000 ohmios y nosotros vamos ahorita a verificar que nuestro motor esté en buen estado. Dijimos que nuestra bobina de entrada, nuestra bobina de trabajo está en la línea gris. En la línea gris, ya tomé la línea gris aquí, ok, línea gris. Y ahora nuestra bobina de arranque, que es la del final del embobinado, está en la línea rosada. Y si ustedes se fijan, tenemos 256 ohmios o 255, como lo acaba de marcar el multímetro. Y ahí está trabajando nuestro motor. Ahora, lo que hace falta es que nosotros armemos este motor y lo vamos a hacer en este momento. Ya tenemos nosotros todo listo aquí para empezar a armar nuestro motor, ¿ok? Aquí todavía se mira donde tenemos las salidas, donde tenemos las entradas, ¿verdad? Y bueno, ya solamente resta empezar a armar. Vamos a ingresar el cable. Este cable lo vamos a ingresar por acá, por este lado. Vamos a ingresarlo así. A ver, vamos a ingresarlo por aquí. Ahí ya lo tenemos. Ahí ya lo tenemos en su lugar. Ingresamos el eje con su rotor. Ok. Y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos con la parte frontal de nuestro motor, la carcasa frontal de nuestro motor. Ok. Ok, ahí. Ok. Ahora vamos con los tornillos.
Miren que estoy poniendo en diagonal los tornillos. Eso es muy importante, hacerlo en diagonal para que las tapas no se crucen, las tapas del motor, la carcasa del motor no se cruce, y entonces así lograr un buen posicionamiento de estas tapas y que el eje quede totalmente libre. Tenemos que ir verificando que nuestro eje vaya o esté totalmente suave, y de no estar muy suave, que se diga, pues le damos unos toquecitos para que vaya totalmente suave, ¿verdad? Ok, y ahí está libre, miren, ahí está libre. Ok, voy a poner los otros dos tornillos que ya los había puesto pero se cayeron. Ok, entonces siempre en diagonal, ¿verdad? En diagonal, vamos apretando. Vamos a apretar este de aquí también. Ok. Y ahí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos nuestro motor armado. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a conectar nuestro capacitor de arranque, tanto la línea de trabajo, que es la línea gris, como la línea rosada, que es la línea de arranque, aquí cada uno en cada uno de los extremos del capacitor, con la diferencia de que la línea de trabajo también va a llevar soldada la línea neutro, correcto, en uno de los extremos del capacitor. Y aparte de eso vamos a trabajar también con el selector de velocidades, conectando nuestras respectivas velocidades según como dice aquí nuestro diagrama. Ok, vamos a hacer eso. Ok, nuestro diagrama dice que una de las líneas de nuestro cable, en este caso la fase, lo vamos a conectar directamente al selector de velocidades. La fase la vamos a soldar aquí en nuestro selector. Y ahí ya tenemos soldada nuestra línea fase al selector de velocidades. Ahora, la otra línea siempre de nuestro cable de energía, va a venir soldada en uno de los extremos de nuestro capacitor de arranque. Aquí vamos a soldarla. Eso es lo que dice nuestro diagrama. Ahí ya tenemos soldada la línea neutro de nuestro cable de energía. Ok, ahora tomamos el cable que tiene las velocidades, la línea de trabajo y la línea de arranque. Ok, entonces comencemos con la línea de trabajo en el mismo orden en que está el embobinado, y ahí donde ves ya tenemos soldada la línea de la bobina de trabajo. Ahí ya tenemos soldada la tercera velocidad, que es la línea blanca. Ahí ya tenemos soldada la segunda velocidad, y ahí donde lo ves ya tenemos soldada la primera velocidad. Ahora, según nuestro diagrama, ¿qué nos hace falta? Si ya soldamos las velocidades aquí, ahora lo que nos está haciendo falta es conectar nuestra línea de arranque al otro extremo del capacitor. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál línea es? Es la línea rosada, ¿ok? Esta línea rosada es la de la bobina de arranque, que va soldada en el otro extremo del capacitor, y eso es lo que vamos a soldar ahorita, ¿ok? Vamos a darle un poquito de zoom para verlo mejor, y vamos a soldar esa línea ahorita. ¿Ves? Ya tenemos soldadas nuestras líneas, ya tenemos soldado todo lo que teníamos que soldar según nuestro diagrama. Ahí ya tenemos todo soldado. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar pruebas. Las pruebas que vamos a hacer van a ser siempre con el multímetro en 2000 ohmios, y vamos a comprobar que aquí en nuestro capacitor de arranque, en los dos extremos donde comienza el embobinado, que es aquí en la línea de trabajo, y donde finaliza, que es en la línea de arranque, tengamos nosotros
continuidad, o mejor dicho, que tengamos una resistencia en ohmios de 256. Recordemos que son 256, ¿ok? Colocamos una punta en la línea rosada y la otra punta en la línea de trabajo. Y miren lo que nos está diciendo el multímetro. Nos está diciendo que tenemos 255 o 256 y ya se quedó fijo en 255 ohmios. Por si no se está viendo bien, por aquí vuelvo a ubicarme. ¿Y qué es lo que significa? Que este motor tiene que arrancar y para eso pues, vamos a hacer las pruebas pertinentes. Ok, ya tenemos listo nuestro motor. Ya tenemos listo nuestro motor aquí. Ya totalmente... No me quedó muy bonito aquí, ¿verdad? El conexionado, pero lo importante es que este motor va a trabajar sin ningún problema. Bueno, eso es lo que yo espero. Lo vamos a comprobar ahorita. Aquí tenemos ya cerradita la caja de nuestro selector, en donde también tenemos el capacitor de arranque aquí. De hecho, por eso salen dos cables, el de alimentación y el de las velocidades que va para acá, ¿ok? Entonces, vamos a encender nuestra regleta, pero antes vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Fíjense que aquí ya lo conecté. Vamos a encender la regleta. Vamos a cerciorarnos de que esté en cero. Ahí está en cero. Entonces, aquí encendemos nuestra regleta. Ya la energizamos. Ahora vamos a asegurarnos de que no se nos vaya a caer nuestro motor. Y vamos a echarlo a andar desde nuestro selector de velocidades. ¿Ok? Vamos con, ya sea la tercera, ¿cuál quieren? La tercera, la primera. Vamos a ver. Primera velocidad. Miren. Primera velocidad y ya arrancó. Vamos a activar el oscilador para que ustedes vean. Miren. Este motor está trabajando. Y otra cosa más. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo ahorita. Miren que está totalmente suave y girando hacia la derecha. Ok, entonces este giro, pónganle atención, está hacia la derecha. Está suavecito el motor, miren. Hacia la derecha. Lo apago de nuevo. Miren hacia dónde gira. Hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Ese es el sentido correcto de nuestro eje. Ok, miren, entonces ahora vamos a probar la tercera velocidad. Y ahí está arrancando, miren. Ahí está trabajando nuestro motor. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, compartilo. Eso es muy importante que lo compartan para el crecimiento de este canal. Suscríbete si no te has suscrito aún al canal y en nuestro canal tenemos más videos como este para vos. Hasta la próxima.